Mi nombre es Gustavo Gavidia y yo les vengo a hablar acerca de Raúl Leoni. Comencemos hablando de su infancia y juventud. Nace el 26 de abril de 1905 en el estado Bolívar. Posteriormente, en 1919 se traslada a Caracas en búsqueda de mejores oportunidades de estudio. Todo esto se desarrollaría durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y el país en este momento atravesaba por muchísimo temor, sobre todo la capital. Raúl Leoni estudiaría en la Universidad Central de Venezuela la carrera de Derecho. Ahí conocería a Rómulo Betancourt y a un grupo de estudiantes quienes conformarían la generación del 28 y fundarían la Federación Venezolana de Estudiantes. Esta federación organizaría una actividad que cambiaría su rumbo y se convertiría en una protesta en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez el 28 de febrero de 1928. Esta protesta fracasó y los estudiantes que formaron parte de ella fueron apresados en la cárcel de La Rotunda y posteriormente fueron llevados al Castillo Libertador, que era una de las cárceles más famosas del país debido a que ahí se realizaban muchísimas torturas. Días posteriores a ser apresados, los estudiantes fueron liberados, pero Raúl Leoni no aprendió la lección y el 7 de abril de ese mismo año volvió a formar parte de una protesta en contra de la dictadura que volvió a fracasar y Raúl Leoni se vio obligado a huir del país hacia República Dominicana y posteriormente hacia Barranquilla, Colombia. Ahora hablaremos acerca de la carrera política de Raúl Leoni. Estando en suelo colombiano, él estrecha su amistad con Rómulo Betancourt. Ambos presentarían el Plan Barranquilla, que era una propuesta política para la resolución de los problemas por los que estaba atravesando Venezuela. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, Raúl Leoni regresa al país y es electo como diputado del Congreso del Estado Bolívar, pero no desempeñaría su cargo debido a que el presidente Eleazar López Contreras lo enviaría al exilio debido a que el presidente consideraba que Raúl Leoni tenía ideas de extrema izquierda y pensamientos comunistas. En 1939 Raúl Leoni regresa al país y se incorpora al Partido Demócrata Nacional que había sido fundado por Rómulo Betancourt en secreto. Tan solo 2 años después se convertiría en uno de los fundadores del famoso partido político Acción Democrática. En 1945 Raúl Leoni y otros dirigentes políticos acompañados de varios grupos militares realizarían un acuerdo para el derrocamiento del presidente Isaías Medina Angarita. Transcurrieron los años y a raíz de esto Raúl Leoni formaría ser parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno que tomaría el poder del país. Durante la dictadura de Marco Pérez Jiménez, Raúl Leoni es exiliado, pero el 25 de enero de 1958, tras la caída de la dictadura, Raúl Leoni empieza a desempeñar su cargo como vicepresidente del Partido Acción Democrática. Transcurren los años y en 1963 se le presenta la oportunidad de ser candidato a la presidencia con el apoyo de su partido Acción Democrática. Y finalmente, el 11 de marzo de 1964, realiza su juramento como presidente de la República y comienza así su periodo presidencial de 1964 a 1969. Hablaremos ahora acerca del gobierno de Raúl Leoni. Tenemos que aclarar que este gobierno fue apoyado por el Partido Acción Democrática, pero también por el Partido Unión Republicana Democrática y el Frente Nacional Democrático. El partido COPEI quedó fuera de esta estructura y formó a ser parte de la oposición de este gobierno. Este gobierno era una organización gubernamental de amplia base al ser apoyado por tantos partidos políticos. Ahora, con las características más importantes de este gobierno tenemos que resaltar las divisiones y reagrupaciones de diversos partidos políticos, incluyendo el del mismo presidente. También tenemos que aclarar que este gobierno se enfrentó a constantes amenazas de guerrilla y grupos armados de extrema izquierda. Y por último, en el año de 1967 se tuvo que enfrentar al terremoto de Caracas, el cual alcanzó una magnitud de 6.5 de escala de Richter y el cual dejó devastada la ciudad y generó muchísimas pérdidas humanas. Buenos días, mi nombre es Adrián Vivas y a continuación les hablaré sobre aspectos políticos, económicos y sociales del gobierno de Raúl Leoni. Aspectos políticos del gobierno de Raúl Leoni. El gobierno de Raúl Leoni tuvo que enfrentar a diferentes movimientos de izquierda, como su antecesor Betancourt. En este caso, el gobierno de Raúl Leoni se encargó de crear diferentes acuerdos con estos grupos armados. Obligó a que estos grupos armados, como el MIR y el Partido Comunista de Venezuela, dejase las armas y entrase al sistema democrático. A su vez, el gobierno de Raúl Leoni se encargó de firmar el Acuerdo de Ginebra del año 1966, en donde hicieron un acuerdo con el Reino Unido, en donde este reconocía la reclamación de Venezuela sobre el territorio de Guayana Esequiba. En los aspectos económicos y sociales encontramos
que él se encargó de crear o de fundar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A su vez se encargó de promocionar la Corporación de Petróleos de Venezuela y también se encargó de crear la ley sobre el impuesto sobre la renta, el cual obligaba a las diferentes empresas petroleras extranjeras que tuvieran que pagar un impuesto al Estado venezolano, ya que estas empresas no pagaban el impuesto y utilizaban métodos ilegales para no pagar este impuesto al Estado. También encontramos en la parte social de que él se encargó de realizar diferentes obras públicas. Aquí encontramos la fundación la demostración de la represa del Guri. También encontramos el puente de Angostura. A su vez encontramos la propiedad del aluminio Alcázar y la petroquímica conocida también como el Tablazo. También encontramos que su esposa Doña Menca se encargó de crear la fundación del Festival de Niños, una recreación que servía como un medio de educación para los niños y los más pequeños. A su vez, en los últimos años de Raúl Leoni, este hombre se encargó de pasar el poder a un partido opositor, en este caso sería el partido COPEI, que no participó en las otras elecciones. Esto fue un gran acontecimiento venezolano, ya que fue el primer presidente en pasar el mandato a otra persona de manera democrática. Murió en Nueva York el 5 de julio del año 1972 por una enfermedad cardiovascular. Espero que le haya gustado. Gracias. Mi nombre es Abigail Guevara y junto a mi compañera Paola Pedrique y yo venimos a hablarles sobre Luis Herrera Campi. Luis Herrera Campi se conoce que fue un abogado, periodista y político venezolano importante. Este nace el 4 de mayo de 1925 en Acarigua, Estado Portuguesa. A sus 15 años se involucra en la política y en el periodismo. Después que termina el bachillerato, estudia en la Universidad Central de Venezuela Derecho, también uniéndose al partido COPEI, siendo destacado por ser el dirigente juvenil. Este se casa con su prima Betty Urdaneta Campis, en el cual tienen 5 hijos. Se caracteriza también que el joven Luis Herrera fue un joven de pensamientos liberales que luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1952, en el cual fue preso y expulsado del país, exiliándose en Madrid. Terminando su carrera de Derecho, luego regresa a Venezuela, toma puesto importante en el partido de COPEI e inicia una carrera política, y así es como llega a la presidencia. En el gobierno de Luis Herrera Campi se realizaron obras en distintos aspectos. Se desarrolló la industria y la agricultura, se fomentó la educación a todos los niveles, se controló el gasto público y se luchó contra la corrupción administrativa. Durante su gobierno, los ingresos por concepto de venta de hidrocarburos se triplicaron. Sin embargo, esto no impidió que el Estado contrajera importantes deudas con instituciones financieras extranjeras. Llegó un punto donde la deuda pública ascendió a 25 millardos de dólares y el Banco de Venezuela se declaró insolvente. Por lo tanto, se desató una de las crisis económicas y financieras más graves de la historia económica del país. El Viernes Negro representa un cambio en la historia económica, ya que hasta ese día el dólar se cotizó libremente a 4.30 bolívares, que había sido lo establecido en 1961 por Rómulo Betancourt, y desde entonces la continua devaluación del bolívar y las complicaciones por el pago de la deuda externa. Al Viernes Negro lo anteceden hechos tales como la caída de los precios del petróleo. Todo esto produjo una fuga de capitales del correspondiente descenso de las reservas internacionales. En cuanto a los aspectos sociales, tenemos la creación y aprobación de la fórmula Lactobasoy, que buscaba mejorar la alimentación y el crecimiento de los niños. A su misma vez se esforzó por mejorar y reforzar la ley de la educación. Con respecto a los aspectos culturales, encontramos que el presidente Luis Herrera promovió la construcción de grandes infraestructuras que fueran en pro del desarrollo de la cultura. Dentro de sus obras de gobierno que se pueden mencionar están el Monumento de la Virgen de la Paz en Trujillo, el Complejo Parque Central en Caracas, el Parque de Naciones Unidas y el Estado Brígido y Arte, el Santuario de la Virgen del Coromoto, la creación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la línea 1 del Metro de Caracas.
Al terminar su periodo presidencial para el cual fue electo, Luis Herrera Campins hace entrega del mandato a Jaime Lucinchi el 2 de febrero de 1984, terminando así su mandato.